Y bueno, hoy es un orgullo tenerlo a Julián Bartolomé con nosotros para que nos transmita todas sus experiencias. Cuando nos propusimos hacer este ciclo de charlas y avanzar sobre el foco de una salud, también dijimos no descartar algunos temas preponderantes que son de la producción, de la profesión veterinaria, y en este caso la producción. Yo creo que hay un montón de elementos que nosotros tenemos que mejorar para ser más eficientes desde el punto de vista productivo, y yo creo que hoy podemos tener herramientas para mejorar índices, para avanzar hacia un mundo con mayor producción. Entonces, solamente el agradecimiento a todos, y bueno, hoy quiero dejarle un poquito de espacio a alguien de la comisión directiva, ¿no es cierto?, que es un líder en la parte de producción bovina, y por eso lo quise que se acercara también para saludarnos. Así que bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Y ese líder es Federico Berger, también desde la provincia de Santa Fe. Federico, bueno, no te pregunté si estabas en Santa Fe, me imagino que sí, referente de la Federación Veterinaria Argentina, también del Colegio de Veterinarios de Santa Fe. Bueno, Federico, tenemos unos minutos para que saludes a las muchas personas que ya están desde el chat, desde Jujuy a Río Negro, pasando por todas las provincias de Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy en Villa Minetti City, a 420 kilómetros de Santa Fe, límite con Chaco y Santiago del Estero. Bueno, muy agradecido y muy contento desde la Federación Veterinaria Argentina por este ciclo que hemos comenzado y ya por donde han pasado importantísimos disertantes. Y Héctor, nuestro líder en este caso, nuestro presidente, nos encomendó a cada uno de los miembros de la mesa que en cada tema particular, los que estemos más relacionados con ese tema, hagamos una introducción o un mensaje hacia la profesión veterinaria. Bueno, en este caso me ha tocado a mí. Yo trabajo con bovinos aquí en el norte de la provincia de Santa Fe. No soy reproduccionista, sí hago reproducción. No conozco personalmente a Julián, conozco todas sus referencias. Tenemos amigos en común. Y sé que los honorarios, me han dicho los amigos, me va a salir un chivo ensillado, así me dijeron cuando pase por Villa Minetti. Así que con eso vamos a tener que entendernos, Héctor. Bueno, simplemente de la Federación Veterinaria Argentina lo que queremos decir hoy, aprovechar estos espacios de capacitaciones técnicas para ser mejores profesionales. Nosotros insistimos muchísimo con eso. En todo este tiempo de pandemia, todos o la gran mayoría hemos tenido la posibilidad de ver una gran variedad de capacitaciones, y casualmente con temas relacionados a esto en reproducción, estos días estuve viendo una de Gabriel Bo, una del doctor Butler, realmente dos referentes importantísimos en reproducción, y ellos, yo rescaté, más allá de todas las cuestiones técnicas a las que me refería en un principio, dos cosas importantísimas que dijeron. Es muy importante que cada uno en su lugar y cada uno en su espacio haciendo reproducción cuente lo que hacemos, porque nosotros como institución, para representar a todos los profesionales, necesitamos que cada uno de nosotros ponga en su lugar las cosas como son. Por lo tanto, cuando hacemos reproducción, contar qué estamos haciendo, porque estas cuestiones de residuos de medicamentos y estas historias que hoy tenemos muy presentes todos, por las cosas que cuestionan en cada uno de los lugares, son fundamentales que las tengamos muy claras y que las hagamos saber y que trabajemos muy bien. El doctor Butler en su presentación decía que cuando hagamos estos trabajos de reproducción también salgamos de la manga, ¿sí? Lo había escuchado en alguna otra presentación, pero es fundamental también salir de esta cuestión solamente técnica e involucrarnos bastante más en lo que está fuera de la manga, ¿sí? Para que también dentro de estos resultados y esta eficiencia reproductiva bovina con estos desafíos y estrategias que plantea Julián, tengan un todo y en ese todo no se queda fuera la sanidad animal. Creo que es un momento importantísimo para la profesión veterinaria. Esto que ha sucedido creo que nos han agarrado de los pelos, que yo no tengo, pero nos tienen que pegar una sacudida muy grande a los veterinarios para empezar a hacer las cosas profesionales mucho más profesionalizadas. Muchas gracias y Julián, mucha suerte. Cuando pases por Villa Minetti tenés el chivo ensillado. Bien, bueno, Federico.
Bien, Federico, ahora sí vamos a pasar a escuchar la conferencia, la charla de Julián Bartolomé. Les cuento que es docente a cargo de la Cátedra de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa y director de la Diplomatura en Medicina Productiva en el Ganado Lechero, además de su vasta formación y experiencia en Argentina y también en otros países del mundo. Julián, te cuento que pasamos ampliamente los 105 participantes de distintas provincias. Quédense tranquilos los que están preguntando por el chat, que sí se escucha bien, que si no lo están escuchando, tendrían que ustedes probar de entrar y salir nuevamente a la plataforma. Sí estamos escuchando bien, sí lo vamos a estar viendo bien a Julián. Yo los silencié y yo les apagué el video, así que les voy a pedir por favor que no vuelvan a prender el micrófono y que no vuelvan a prender la cámara, porque si no vamos a estar toda la tarde dando vueltas en ese mismo círculo. Así que Julián, toda tuya la presentación sobre eficiencia reproductiva bovina, desafíos y estrategias en este ciclo que organizan la FEBA y la Facultad de Veterinaria de La Pampa. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias a la FEBA por la invitación, Luciano ahí por la coordinación y bueno, que se acordaran de mí para esta presentación. Y bueno, yo elegí un tema un poco amplio tal vez y un poco difícil para resumir, pero bueno, como yo sabía que este grupo de la FEBA iba a haber veterinarios de campo con diferentes intereses y que no solo hacen reproducción, sino que hacen otras cosas. La idea mía era poder tratar de abarcar la mayoría de los temas y discutir algunos desafíos y algunas estrategias que nosotros estamos usando con la idea de que se genere una discusión y por supuesto que yo estoy muy abierto a las críticas y digamos, a que se cuestionen formas de trabajo y cosas que estamos haciendo y nos sirve para saber la experiencia de ustedes y saber si vamos por el buen camino. Así que espero que podamos aprovechar los diferentes temas y que puedan sacar algo provechoso de algunas cosas que yo voy a plantear que creo que son un desafío para los veterinarios que hacemos reproducción en estos días. Así que cuando preparé la charla, digo, bueno, nosotros como grupo de investigación, que yo les voy a contar sobre el final cómo está compuesto nuestro equipo de trabajo acá en la facultad, que después de varios años hemos conformado un grupo de gente joven que trabaja conmigo y que trabajamos en conjunto también con otras instituciones, y ahí yo les voy a contar un poco, pero venimos trabajando en la mayoría de estos temas. Hacemos algunos trabajos en fertilidad en vaquillonas, también en vacas de cría usando inseminación a tiempo fijo y viendo algunos factores que afectan. Tenemos alguna experiencia en lo que es la vaquillona lechera, algunas cosas que vemos más que todo de manejo, y también probablemente el tema cuarto, que es la concepción a primer servicio en vacas lecheras, es lo que probablemente yo estoy trabajando más en el último tiempo, o en lo más desafiante, porque realmente es un tema bastante difícil. Y después hay dos temas que yo no voy a tocar en esta presentación, pero que también tenemos algún estudiante de posgrado trabajando en pérdida de gestación, y algunas cosas que hemos hecho en fertilidad de toros, y sobre todo toros a campo, con evaluación de semen, que bueno, son dos temas que los vamos a dejar para alguna otra oportunidad, porque de vuelta si no se hacía todo esto muy extenso. Así que en primer término voy a hablar de la fertilidad en vaquillonas con cría y algunos aspectos que nosotros vemos que afectan la fertilidad y en la cual estamos tratando de desarrollar algunas estrategias para poder mejorarlas. Y todos sabemos que, digamos, que los factores que afectan la fertilidad en vaquillones de carne, sabemos que la edad, la pubertad, está determinada genéticamente, pero también influenciada por la nutrición, por la ganancia de peso y la condición corporal de la vaquillona, son factores fundamentales cuando decidimos torar vaquillonas. La sanidad, por supuesto, yo no voy a hablar en este caso de plan sanitario ni nada de eso, pero siempre es un pilar. Mi formación, digamos, inicial en el grupo del INTA de Balcarce, haciendo la residencia en sanidad, me dio digamos, un poco la plataforma para trabajar
en reproducción, pero nunca olvidarnos de los temas sanitarios porque son fundamentales, ¿no? Cuando uno empieza a aplicar biotecnologías reproductivas, tener un rodeo sano es fundamental. Y voy a hablar bastante de la ciclicidad, que es el tema que nosotros más trabajamos, pero que vemos que todos estos factores están influenciando mucho en ciclicidad y qué resultados estamos viendo. Y voy a presentar algunos resultados en vaquillonas Braford, en el norte del país, y en vaquillonas británicas en nuestra zona pampeana, donde vemos grandes diferencias en el comportamiento de estas distintas categorías, con resultados bastante diferentes en vaquillonas Braford en el norte y vaquillonas británicas acá en la pampa húmeda. Entonces, en primer medida, ustedes todos conocen el score del tracto reproductivo, yo lo voy a mencionar a lo largo de la presentación en vaquillonas, y este score es un poco el que uso yo, que me parece muy, la verdad que muy preciso, muy adecuado, más allá que después uno puede hacerse su propio score entre vaquillonas que no están ciclando y vaquillonas que están ciclando, pero básicamente esto yo no voy a hablar de todos estos detalles que todos los veterinarios manejan, pero esta es una buena tabla para empezar y una buena referencia para empezar y después uno armar sus propias categorías, pero básicamente hablamos de estas vaquillonas 4 o 5 son vaquillonas que están ciclando, que están en celo, que tienen cuerpo lúteo, y acá es importante que el veterinario, sobre todo los veterinarios jóvenes, desarrollen la habilidad para detectar estos animales, para hacer un diagnóstico. Y después tenemos estas vaquillonas, que son las más complicadas, que las que yo voy a hacer mención, que son las que no han empezado a ciclar o están al borde de ciclar, que tenemos tono en el útero, son bastante difíciles de clasificar, muchas veces no sabemos si están por entrar en celo o no están por entrar en celo, pero la realidad es que no nos convence el tono uterino para decir que están en celo, pero tienen un crecimiento folicular que nos dice que la vaquillona está cerca de entrar en su primer celo, y después vaquillonas que son inmaduras, 1 y 2, que realmente no conviene sincronizarlas o no conviene entornar. Entonces es un desafío porque cuando el productor decide entornar la vaquillona, y muchas veces no es el veterinario el que puede tomar la decisión, nosotros sabemos que tenemos que entornarlas antes que las vacas, sabemos los conceptos biológicos, pero muchas veces el productor dice, sobre todo nosotros estamos trabajando en un feedlot donde en determinado momento dice, hay que inseminar estas vaquillonas, y acá hay 500 o 400 o 600, y ahí es donde nosotros estamos haciendo algo de investigación y viendo cómo responden esas vaquillonas. Así que esta clasificación es importante y es importante que el veterinario las maneje desde el punto de vista práctico, haciendo palpación, ecografía, con experiencia en esto es muy importante porque nos va a predecir los resultados. Y en la predicción de los resultados, ustedes pueden ver, estos son trabajos que hicimos hace años nosotros en vaquillonas británicas, siguiendo esta escala de Anderson, y uno puede ver cómo en una respuesta a un tratamiento con dispositivos de progesterona, las vaquillonas 4 y 5 en los primeros 7 días, en un servicio natural, uno logra buena preñez en 7 días, pero vaquillonas que no están ciclando, estas son vaquillonas británicas de 14 meses, con 280 kilos, clásico de las vaquillonas de entore en la pampa húmeda, cuando se hace el entore de 15 meses, y vemos que estas vaquillonas son complejas. Cuando vimos en el norte, empezamos a trabajar hace un par de años con vaquillonas Braford, y las clasificábamos también en este score reproductivo, y en algunos casos hacíamos inseminación a tiempo fijo, pero si no combinado con servicio natural, y miren ustedes, al final de los 3 meses, o de los 2 meses y medio del servicio natural, en vaquillonas que nosotros clasificábamos como 1 o 2, ¿cuál es la preñez final? O sea que hay animales que van recuperando, van empezando a ciclar, pero al final de la temporada muchos de estos animales quedan vacíos, lo mismo pasa para el score 3, y las vaquillonas score 4 y 5, que la realidad es que uno en el norte, en vaquillonas Braford, en vaquillonas en general uno espera 95% acá, pero nosotros la verdad que en el norte, en vaquillonas Braford, Brangus y algunas cruzas con criollo, no podemos pasar estos números y vemos algunos problemas acá que probablemente sean genéticos y que nos den esa baja fertilidad. Entonces, la habilidad del veterinario, nosotros trabajamos con muchos veterinarios jóvenes entrenando para que puedan hacer este score del tracto reproductivo, poder diferenciar una vaquillona que está con un útero evidentemente sin mucho trofismo por los esteroides, las hormonas esteroides, con poco desarrollo en los ovarios, contra una vaquillona que ha movido los ovarios, tiene crecimiento folicular, tiene un buen útero. Diferenciar esto realmente tiene un impacto importante en la tasa de preñez.
Nosotros trabajando con esas categorías de animales, lo que hicimos fue, en algunos casos, comparar protocolos como ustedes están disponibles los protocolos de 5 días que se usan bastante en Estados Unidos, este protocolo J5 que desarrolló Javier de la Mata, trabajando con Gabriel en su maestría, es un protocolo también que los veterinarios usan bastante. También hemos usado el protocolo convencional con estradiol, que usan casi todos los veterinarios, pero estamos probando diferentes alternativas y viendo qué impacto tienen en las diferentes categorías de preñez, pensando que a veces los estrógenos nos pueden dar algún beneficio en resincronizar la onda folicular y la GnRH en la ovulación, pero lo que vemos un poco que estos protocolos a veces, en el caso de un COSIN que no usa GnRH inicial, sincroniza más la ovulación un poco más temprano, quedándoselo más tempranos, J-Cine un poco más tardío. Ahora, cuando lo comparamos a campo, hicimos un trabajo, este es un trabajo que hicimos en ganado británico para ver tiempo de ovulación, y más o menos los resultados coinciden con lo que la gente que creó estos protocolos ha publicado. Y cuando los comparamos a campo, en este caso comparamos este protocolo de 5 días que no usa estrógenos, pensando un poco en el futuro y pensando que los estrógenos pueden tener alguna complicación en el futuro para su uso, son más difíciles de usar también a campo por el riesgo que tienen para el personal y demás. Entonces comparamos este protocolo que es de 5 días y que no lleva GnRH inicial, en Vaquillonas Braford, esto lo hicimos en el norte de la Argentina, en Salta. Y vimos que la realidad es que no tenemos diferencia entre protocolos, no encontramos diferencia entre protocolos, y lo que vemos sí que hay una gran diferencia entre el score reproductivo. Y fíjense que en este caso nosotros incorporamos vaquillonas score 3 en Braford y con un porcentaje de preñez realmente muy bajo, y esto es lo que nosotros estamos viendo en vaquillonas Braford, que sincronizamos con grado 3, que de hecho ahora muchas veces no la estamos haciendo en IATF, o tenemos cuidado de hacerlas en IATF porque sabemos que el resultado va a ser bajo, y en score, en vaquillonas ciclando, un mejor resultado. Estos son rodeos normalmente se inseminan 1000 vaquillonas en el día, nosotros usamos un lote de 300, casi si son 140 y 350, o sea, son casi 500 vaquillonas aproximadamente, y no vemos diferencia entre protocolos de sincronización, pero sí un gran impacto del score reproductivo. Y esto lo hicimos en vaquillonas Braford. Lo que vemos es que la vaquillona tiene que estar ciclando, por lo tanto empezamos a trabajar en alguna estrategia con presincronización. Esto lo estamos haciendo con Lucas Mazzola, que es un veterinario que también colabora con nosotros en trabajos a campo, en un field que está acá cerca de la Universidad, en La Pampa, haciendo una presincronización con progesterona. Esto es algo que nosotros venimos trabajando hace un tiempo con algunos resultados positivos y otros resultados no tanto. Pero es una técnica que se usa mucho en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos las vaquillonas las sincronizan con acetato de melengestrol, alimentando al acetato de melengestrol, después lo retiran, las vaquillonas entran en celo y tratar de lograr un primer celo. En este caso usamos un protocolo convencional y lo que hicimos fue evaluar el porcentaje de ciclicidad acá al inicio en vaquillonas que estaban tratadas con un priming de progesterona. Y vimos, este es el feedlot. Si ven, esta vaquillona es muy diferente a la vaquillona Braford grado 3. La vaquillona Braford grado 3 es una vaquillona mucho más criada, que a lo mejor tiene aproximadamente 20 meses. Esta es una vaquillona que tiene 14 meses, pesa 280 kilos, está manejada en feedlot con engordes que van de 700 a 800 gramos. Es una categoría complicada para sincronizar por su tamaño. Y estos son resultados que tuvimos en el primer intento que hicimos con esta presincronización. Y si ustedes pueden ver acá, en la tabla de arriba está la respuesta a la ciclicidad al inicio del protocolo, ¿no? O sea, cuando miramos la ciclicidad acá, cuando íbamos a empezar, lo que vimos que aquellas vaquillonas que habían recibido el priming de progesterona, si ustedes ven, el porcentaje, un 68-70%, tenían cuerpo lúteo. O sea que logramos que las vaquillonas con priming empezaran a ciclar. Ahora, cuando fuimos a ver el porcentaje de preñez, no vimos diferencia. Ustedes ven una diferencia numérica acá, pero estadísticamente no es significativa. O sea que el priming no funcionó. Pero fíjense las vaquillonas control,
aún nosotros haberla diagnosticado en grado 3, como que estaban empezando a ciclar, la respuesta fue mucho mejor. O sea que un grado 3 en británico, en nuestra experiencia, funciona bastante diferente a un grado 3 en Bradford, donde nosotros pensamos que la vaquillona va a empezar a ciclar, pero no comienza a ciclar. Uno de los aspectos que estamos charlando con la gente que produce dispositivos de progesterona, y nosotros también estamos probando dispositivos de progesterona, es que en estas vaquillonas que recibieron 2 dispositivos de progesterona, si ustedes ven, recibieron un dispositivo acá y recibieron un dispositivo acá, tuvimos bastante problema de inflamación en la vagina al momento de inseminar. Cuando inseminamos acá fue bastante dificultoso en un porcentaje importante de animales, pero no lo registramos porque, bueno, fue una sorpresa y no lo esperábamos, y ahora lo estamos teniendo en cuenta y estamos evaluando, poniendo diferentes dispositivos de diferentes marcas con diferente tamaño y fuerza en las ramas del dispositivo, porque ya habíamos escuchado que otros veterinarios habían tenido problemas de inflamación de la vagina en vaquillonas de 14, 15 meses, pero es un tema que nos dejó preocupados, así que es algo en que estamos trabajando. Pero bueno, en conclusión, digamos, las vaquillonas Score 3 en el británico nos responden bastante bien al protocolo, cosa que no nos pasa en el Bradford. Viendo un poco eso, empezamos a hacer algún trabajo ahora con progesterona inyectable. La idea es hacer lo mismo, pero con progesterona inyectable para poder inducir celo en estas vaquillonas que están en Score 3 y ver si podemos inducir celo acá y empezar vaquillonas ciclando. Y en este caso vamos a usar, esto es algo que estamos haciendo en este momento, en el mismo filo, pero vamos a usar el protocolo de 5 días con GNRH, que de vuelta nos interesa trabajar con este protocolo por la posibilidad de usar GNRH y no tener que usar estrógeno. Bueno, eso era un poco acerca de vaquillonas. Respecto a vacas, les quería comentar un trabajo que hicimos en postparto, en IATF, en vacas de cría, un trabajo que hicimos en Intanguil. Es un trabajo que nos llevó más o menos 3 años de aplicar una comparación de protocolos, del protocolo convencional, que es el que utilizan la mayoría de los veterinarios, que desarrolló Gabriel y su gente, y a partir de los trabajos un poco que hizo Gabriel en su doctorado, y se fue perfeccionando, incorporando también la gonadotrofina coriónica equina. Pero este es un protocolo que la mayoría de los veterinarios usan, y nosotros lo comparamos en este trabajo que fue publicado en Enterogenology en 2019, con el protocolo que se usa en Estados Unidos, que es un protocolo COSIN de 5 días, porque bueno, ellos no pueden usar estrógeno, y la idea era ver en el posparto de la vaca de cría. Estas son vacas Aberdeen Angus, es el plantel Aberdeen Angus del Intanguil, que viene colaborando con nosotros en algunos trabajos de sincronización, y fíjense, estos son los resultados que están publicados en Enterogenology. Lo que vimos nosotros a lo largo, uniendo los 3 años, fueron 4 años de trabajo, perdón, acá está la época del año, y fíjense que tuvimos una mejora con el protocolo de 5 días, en este caso en ninguno de los 2 casos usamos gonadotrofina coriónica equina, pero vimos una mejora al protocolo de 5 días, después vimos un efecto de la estación del año. Yo quería detenerme acá en este 32%, lo que hicimos entre el año 1 y el año 2 fue adelantar 20 días el servicio, por una cuestión de manejo, de practicidad del Intanguil. El Intanguil nos propuso, queremos adelantar el servicio, creo que fueron 15 o 20 días, y fíjense, porque yo ahora voy a hablar del impacto de los días posparto. Entonces, este año acá sufrió mucho el impacto de los días posparto. Este año fue un año muy llovedor, había muchísimo pasto en el INTA, las vacas estaban en muy buen estado corporal, y fue el mejor año, el año 1. Pero fíjense el impacto del anestro, que es 20%, y que realmente, si bien podemos encontrar a veces diferencias sutiles en los protocolos, la realidad es que el impacto de la ciclicidad es mucho mayor, y también en algunos casos el impacto del toro que utilizamos, nosotros también vemos que nos da una diferencia en la fertilidad. Cuando fuimos a mirar las interacciones con ciclicidad, esto nos resultó bastante interesante, porque fíjense que el protocolo de 5 días, donde realmente hizo la diferencia, fue con animales ciclando. Y en ese caso, los porcentajes de preñez llegaron al 60%, y nosotros a veces cuando vemos trabajo de Estados Unidos y vemos IATF en vaca con cría al pie, y esta vaca tenía el ternero al pie,
y vemos resultados de 60%, nos parece que no sé, que nos están engañando, pero la realidad es que estos resultados se pueden lograr, pero de vuelta, estos son todos animales ciclando, y donde se aplicó este protocolo de 5 días que vimos que es donde más hizo la diferencia. Y después vimos la interacción esta interesante que los veterinarios también conocen, y que son generalmente vacas que se benefician con el uso de gonadotrofina corionicaquina, pero esto tiene que ver con una interacción de condición corporal y días posparto. Y vemos cómo vacas con baja condición corporal y pocos días posparto son las vacas que más sufren la concepción a primer servicio. Entonces tenemos a estas IATF. Tenemos que tener cuidado entonces con la condición corporal al parto, que es algo fundamental, y cuándo iniciamos las vacas. Si nosotros estamos iniciando estos protocolos de IATF, muchas vacas con 30 o 40 días, más allá de la condición corporal, tenemos que esperar que los resultados van a estar afectados. Pero la interacción entre condición corporal y días posparto es muy significativa en vacas con cría del pie y se asemeja bastante a algo que voy a hablar cuando hablemos de vacas lecheras. Así que ese es un poco el resultado de este trabajo que hicimos con vacas con cría. Llegando a vaquillonas lecheras, cuando yo volví de Estados Unidos, recuerdo, empezamos a trabajar mucho en tambo, y era muy común ver la edad promedio de la vaquillona al parto, 28 o 30 meses, como una cosa común. La vaquillona era algo que estaba ahí dejado de lado, y la mayoría de las edades al parto de la vaquillona eran 27, 28 meses, y hoy hay muchos tambos que tienen una edad al parto de 24, 25 meses, o que entendieron que el manejo de la vaquillona tenía que apuntar hacia eso. Y un montón de trabajos en los últimos 5 años han aparecido sobre vaquillonas. Hay mucho trabajo de Estados Unidos. José Santos hizo un trabajo donde publicó también 23, 24 meses como edad al parto, pero fíjense, estas son curvas de sobrevida de lo que dura una vaquillona en el tambo, y fíjense que las vaquillonas de 23, 24 meses son las mejores, fueron en este caso las mejores vaquillonas. O sea que vaquillonas que paren muy grandes de edad, en general vamos a ver que dan menos leche y en general duran menos en el rodeo. Así que hay una relación entre la edad del primer parto de la vaquillona, que por supuesto tiene que ver con su fertilidad, pero también tiene que ver con cómo fue su crianza, que no haya desarrollado eventos de diarrea, de neumonía, y llega a una edad del parto, esa vaquillona en general va a comportarse mejor, pero también la edad del parto de la vaquillona es importante. Y nosotros seguimos los datos de vaquillonas en un tambo donde comparamos las vaquillonas que parían con menos de 28 meses y más de 28 meses, y fíjense que las bajas, en el mismo periodo de tiempo, las bajas en vaquillonas que paren con más de 28 meses iban al 30%, y las bajas en vaquillonas, las bajas anuales, digamos, para esas vaquillonas eran 24%, cuando era 30% en vaquillonas. Y también miramos un poco la fertilidad de estas vaquillonas, que era vaquillonas que parían jóvenes. Ahora, estos son datos recientes que yo saqué, creo que ayer o antes de ayer. Esto es Don Remigio, es un tambo que hacemos muchos trabajos de investigación, es un tambo que colabora muchísimo con nosotros en trabajos de investigación y en pasantías de estudiantes y en prácticas y demás, y nos permite acceder a los datos, lo cual estoy muy agradecido porque son datos muy precisos que se llevan con control diario de leche. En realidad son 3 ordeñes y en cada ordeñe se hace. Y yo lo que hice fue mirar la producción de leche por edad al parto. Entonces, uno puede ver claramente que las vaquillonas que paren con 25 meses son mejor que las vaquillonas que paren a lo mejor demasiado temprano, con 22 meses, o las vaquillonas que paren con 27 meses. Fíjense que la curva de lactancia es superior a esta vaquillona. Entonces, al momento de decidir el manejo reproductivo en estas vaquillonas, tengo que tener en cuenta cuál es la edad que quiero que lleguen al parto. O si quiero modificar esto, tengo que modificar el programa de crianza, de nutrición, o tengo que ver por qué esta es la ideal. Pero ahí es donde yo tengo que decidir como veterinario de la reproducción, es cuándo voy a inseminar esas vaquillonas. Ahora,
como generalmente la inseminación muchas veces comienza con semen sexado, también tengo que ver en qué momento inicio y ser eficiente al momento de iniciar, porque si yo inicio temprano para poder preñar acá, algunas se me puede preñar muy temprano y me lo va a pagar en leche, y si inicio muy tarde, algunas se me puede ir. Entonces, lo ideal es iniciar, si yo quiero preñar las vaquillonas con 15 meses, con 14 o con 16, es aplicar una estrategia agresiva para inseminar las vaquillonas en ese momento y poder lograr esas vaquillonas que queremos lograr. Y en eso, los protocolos de sincronización aparecen de vuelta como una estrategia. Esto es algo que estamos usando, yo acá puse algunos datos de vaquillonas que hemos hecho en grupos no muy grandes, pero este es el mismo protocolo de 5 días que nos viene funcionando muy bien. O sea, colocamos el dispositivo sin nada, una dosis de prostaglandina y hacemos detección de celo visual, y hacemos inseminación con celo con semen sexado también acá, y a veces combinamos con tiempo fijo. Acá tengo datos de otro veterinario también, que Leandro Vanzetti, que usó también el mismo protocolo. Son protocolos sencillos, no requieren del uso de estradiol, uso un dispositivo de progesterona, coloco prostaglandina, acá puedo detectar celo, hacer inseminación con semen sexado, y después hacer una inseminación IATF con una dosis de GnRH que al día 8 con semen convencional, si la vaquillona no ha mostrado celo, pero ustedes pueden ver que la respuesta al celo de esta vaquillona, la vaquillona Holando, realmente no vemos el problema que vemos en la vaquillona de carne. La vaquillona de Holando generalmente llega muy fácil con el score. En este trabajo pusimos vaquillonas score 3 y de vuelta, fíjense que la respuesta es muy buena. La vaquillona Holando en general empieza a ciclar muy temprano y no vemos el problema de llegar a la pubertad como vemos en el ganado de carne, donde tenemos la obligación por ahí de entorarla más temprano. Yendo ahora al cuarto tema que le planteé discutir, que es la concepción al primer servicio en vacas lecheras. Este es un tema que yo realmente lo sufrí mucho a la medida que los tambos fueron aumentando su producción individual. Y creo que cambió la dinámica, o cambió el paradigma de cómo manejamos la reproducción, que hizo que realmente no pudiéramos mejorar la concepción al primer servicio en estas vacas si no nos ocupábamos de todo el manejo nutricional y sanitario, porque realmente estas vacas, que hay muchos tambos en la Argentina que hoy promedian los 35 o 36 litros, y aún en tambos de menos producción y sistemas pastoriles, los sistemas de producción fueron llevándonos a que la concepción al primer servicio fuera realmente un desafío, y yo quería darles un poco mi visión de eso. Julián. Entonces, sí. Julián, te interrumpo solamente porque estamos promediando tu presentación, solo para contarte que te estamos escuchando muy bien, que te vemos bien, y decirle a todos los que te están escuchando, que ya somos más de 120 personas de distintas partes del país, que pueden empezar a hacer sus preguntas a través del chat y que las vamos a contestar todas juntas al final. Yo ya tengo varias, me quedé con esta parte del final, pero ya tengo varias preguntas. Estamos escuchando a Julián Bartolomé, ¿sí? Quien está llevando adelante su presentación en este ciclo que organizan la Federación Veterinaria Argentina y las Facultades Veterinarias de La Pampa. Julián, disculpa por la interrupción, para decirte que está todo bien y seguimos para adelante. Bien, promediando quiere decir que me quedan ¿cuántos minutos? 15, 20, bien. Bueno, entonces puedo levantar un poco el pie del acelerador, porque todos mis amigos siempre cuando termino de hablar yo me llaman y me dicen, Julián, no vayas tan rápido. Pero bueno, a veces estamos bien. Cometo el error de a lo mejor querer cubrir demasiados temas. Pero bueno, estamos bien con el tiempo, así que me queda este tema que les decía, que es un poco la concepción a primer servicio en vacas lecheras, pero quería hacer una introducción de los índices, digamos, que yo utilizo para evaluar la reproducción en un tambo. Eso cambió bastante porque estábamos acostumbrados mucho a usar términos como intervalo parto-concepción, intervalo parto-parto, pajuelas por preñez, un montón de índices que realmente se dejaron de usar y que ahora lo que usamos es la tasa de preñez, que es la tasa de 21 días, que yo ahora voy a mostrar un poquito. Digamos, si hay algún veterinario experimentado en tambo me va a querer matar si yo explico la tasa de preñez, pero yo sé que hay gente joven y quiero también explicarla. Miro mucho los abortos, porque si yo preño vacas pero me abortan, de nada
logro, y hay veces que tengo que usarla comparada porque si el tambo palpa muy temprano, se me incrementan los abortos, si palpa más tardío, se me disminuye esto, y tengo que mirarlos juntos. Y después el resto, que yo ya hablé de la vaquillona recién, pero las bajas en las vacas y los natimortos son los otros dos parámetros que miro para saber que la reproducción me va a ayudar a tener pocos días en leche en el tambo que estoy ordeñando, y a su vez una buena recría de vaquillonas para tener una reposición, y que el tambo, en muchos de estos aspectos, yo les mostré algunos datos, y les comenté lo de la sanidad y la reproducción. Es muy importante cuando uno sobre todo está en saneamiento de enfermedades de interés, digamos, oficial, como pueden ser tuberculosis, brucelosis, pero también cuando un tambo decide controlar enfermedades como diarrea viral bovina o neospora. Manejar esto muy bien puede significar que el productor no lo dejemos en el camino, o lo ayudemos a que pueda sobrevivir, aún eliminando una enfermedad, pero logrando buena eficiencia reproductiva en todos estos aspectos, y a veces sacrificando un poquito la edad del primer parto a la vaquillona a lo mejor, pero tratando de mejorar todos estos índices para tener rápidamente una reposición. O sea que, pero ahora me voy a referir al intervalo parto-primer servicio y a esta tasa de preñez. No voy a hablar un poco del resto. Entonces, el intervalo al primer servicio, ¿por qué siempre una de las cosas que a veces yo charlo con los veterinarios y también con encargados y con dueños de tambo, y me dicen, ¿cuál es el intervalo parto-primer servicio ideal? Y la verdad es que no hay una receta, no hay una receta. Cada intervalo parto-primer servicio va a depender de esto que está acá, que es la curva de producción de leche de las vacas. Estas son las vaquillonas, este es el parto acá, en el día 0, la vaquillona pica un poco más tarde que la vaca, la vaquillona esta está picando a las 12 semanas, la vaca está picando a las 8 semanas, la verde es vacas de tercera parto, el azul es vacas de segundo parto. Entonces, estos son los picos de producción, y yo realmente, el momento de que yo voy a preñar las vacas, es una decisión económica que la tengo que tomar junto con el productor, de cuándo las quiero secar a las vacas. Entonces, ¿a dónde va a empezar esto? Va a empezar en el secado. Si yo quiero secar las vacas, que por mi manejo, mi costo de producción, yo no puedo ordeñar vacas con menos de 28 litros o 25 litros, y las quiero secar acá, yo puedo tomar el parámetro secado, mirar para atrás 220 días, que es cuando yo la voy a secar, para que la vaca tenga 60 días de seca y se recupere para la próxima lactancia, y yo sé que a la vaca la tengo que preñar acá. En este caso me da las 12 semanas y media. Entonces, una vez que fijé esto, yo digo, bueno, ¿cuándo tengo que empezar para lograr que todas las vacas se preñen acá? Y un matemático diría, bueno, empezar lo más temprano posible, porque si vos empezás acá, cuando llegues al tiempo la vas a preñar a todas. Pero la realidad es que la vaca tiene muy afectada la fertilidad acá, y es lo que yo quería discutir con ustedes. Acá hay todo un montón de factores que afectan la fertilidad, y que a veces inseminar vacas demasiado temprano puede ser contraproducente, porque puedo estar en un momento difícil para la vaca y las concepciones ser bajas. Entonces, me conviene empezar cerca de esta flecha, pero ser muy agresivo y muy eficiente, y llegar con una vaca sana y fértil lo más cercano acá posible, cosa que en un par de inseminaciones yo pueda preñar todas las vacas. Entonces podría decidir, digo, bueno, si a mí entonces ahí sí donde tengo que ver, bueno, ¿qué tasa de concepción tengo yo? A lo mejor tengo 30, y digo, bueno, no, la voy a mejorar a 40, pero realmente la mejoré, la voy a tener 40, entonces tengo que conocer mi tasa de concepción para saber cuándo arranco a inseminar la vaca y llego. Ahora, si yo, lo ideal sería tener 100% a primer servicio, y yo empiezo a inseminar acá, porque la vaca me va a haber recuperado la fertilidad mucho, mucho mejor. Pero la realidad es que no es así. Y, de hecho, los americanos, cuando usaron somatotrofina bovina, lo que hacían era extender la curva de lactancia, entonces no necesitaban inseminar temprano. A mí me tocó llegar a Estados Unidos con uso de somatotrofina y venirme sin uso de somatotrofina, y eso cambió el intervalo parto-primer servicio y el momento que decidíamos inseminar la vaca. Y también lo va a cambiar entre un tambo de 25 litros, un tambo de 30 y un tambo de 35 litros. O sea que este concepto tenemos que sentarnos a charlar con el encargado, con hacia dónde va la producción y dónde lo vamos a colocar este manejo
manejo reproductivo. Y no solo que la fertilidad está afectada acá, sino que hay trabajos de tantos hechos en Florida como en Wisconsin que muestra que si yo preño una vaca muy temprano puedo perder plata. Y el caso de este, fíjense, el rojo es primera lactancia, y en este trabajo hay que ver las condiciones. Esto no es una receta, esto cambia en todos los sistemas. Si yo tengo un sistema pastoril de baja producción, a lo mejor sí tengo que empezar a inseminar acá a los 40 días, pero evidentemente esta vaquillona, preñándola acá muy temprano, perdí plata, entonces las tengo que preñar a la vaca acá, y a la vaquillona un poquito más tarde. Que hay tambos que lo hacen, deciden atrasar un poco en vaquillona. Pero es un número económico, no es un número que solo sale de la involución uterina y de la ciclicidad. Si bien nosotros necesitamos que la vaca después del parto, sabemos que necesitamos mínimo 45 días para la involución del útero, y la vaca enseguida empieza a ciclar, así que no hay problema, pero es un número económico que lo tenemos que tener en mente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero iniciar en el momento acá, quiero preñar la vaca, ¿y dónde voy a iniciar? Si yo inicio con detección de celo, y este es un gráfico de Dairycom, pero que lo pueden hacer con cualquier programa, cada punto de esto es una vaca, y esta es una fecha. Y este es un tambo que yo miré los datos hace un tiempo, un tambo que iniciaba con detección de celo, y es una de las cosas que yo veo en la mayoría, en muchos tambos en la Argentina, porque muchas veces tenemos que iniciar con detección de celo porque no tenemos alternativa. Pero ¿qué pasa? Si ustedes miran los días en leche acá, la primera inseminación, digamos, esta, por ejemplo, que está acá, esta es una vaca, que estoy marcando yo con mi puntero, esta es una vaca que se inseminó al día 40. Y esta es una vaca que se inseminó al día 100. Si yo promedio entre las dos, me va a dar 70 días de intervalo. Pero la realidad es que mi 70 no es 70 días, sino que yo tengo una vaca al día 40 y tengo una vaca. Cuando yo miro dos tambos y el promedio es el mismo, por eso que este es un dato, el días en leche, el primer servicio, donde el promedio no sirve, sino que sirve la distribución. Entonces, a veces que nos juntemos los veterinarios a decir cuál es nuestro intervalo parto primer servicio no tiene mucho sentido, porque no dice nada. Yo tengo que inseminar en el momento porque quiero preñar las vacas, porque esto sigue la curva de lactancia. Entonces ahí es donde estas herramientas de IATF es una herramienta, no es discutir IATF sí, IATF no, o celo. La realidad es que cada vaca tiene el mejor momento ideal para preñarse. Entonces yo, acá cada punto de estos son vacas, estas son vaquillonas de primera lactancia, vacas de segunda lactancia y vacas de tercera lactancia, y ven un rodeo que usa sincronización de celo e inseminación a tiempo fijo. Lo que logra es una mejor estabilidad, o sea, es inseminar las vacas en un momento adecuado. Y una vez que empezamos a inseminar, la tasa de preñez esta es la que define la velocidad de preñez. Una vez que yo la empiezo a medir esto. ¿Qué es la tasa de preñez? Si ustedes ven en un cuadro, fíjense cómo se mide la famosa tasa de preñez de 21 días. Que no es más que la tasa de preñez en un rodeo de cría, que la miran en 90 días, nada más que como acá inseminamos todo el año, o hay tambos que inseminan 8 meses, o 2 estaciones de 3 meses, pero siempre llevarlo a la eficiencia a los 21 días que dura el ciclo. Entonces fíjense, esto va del 19 de junio al 10 de julio, son 21 días, yo tengo 336 vacas para inseminar. ¿Cuántas inseminé? 242. Mi tasa de detección de celo es 72%. ¿Cuántas preñé? 68%. ¿Cuál es mi tasa de concepción? Es 68 dividido 242, que es lo que inseminé, que me va a dar algo de 30, creo que me da algo de 35%. Entonces, esta es mi tasa de preñez para ese servicio, 21%. Y así voy mirando, a lo largo del año voy a tener 17 periodos de 21 días. Y así es como se evalúa en un tambo que no corta el servicio. Si yo decido cortar 3 periodos, el servicio, tengo que aumentar mi tasa de preñez en el resto de los periodos que voy a... Pero ese es el índice reproductivo que mejor nos sirve en el tambo, tanto para un rodeo estacionado como para un rodeo anual, en mi forma de ver las cosas, pero no tengo la verdad de todo, y de vuelta estoy muy abierto a discutirlo, pero va a marcar la velocidad con que yo preño las vacas. ¿Y por qué? Porque si yo lo miro, me parece que no lo tengo acá, pero si yo lo miro, lo voy a mostrar después, por días en leche también, esta tasa de preñez
arranca, cuando yo arranco acá a la primera inseminación, de acá en más, una vez que le di el primer servicio, mi tasa de preñez me va a definir qué tan rápido la voy a preñar después que le di el primer servicio. Y ahí viene lo importante de los protocolos de resincronización o el diagnóstico que hace el veterinario de preñez para palpar esas vacas que lamentablemente la vaca lechera es una vaca que no vuelve en celo, no siempre está preñada como no vuelve en celo, como la cerda, por ejemplo, que no vuelve en celo y sabemos que está preñada. La vaca lechera no vuelve en celo y en muchos casos la manifestación de celo no está, la vaca tiene un quiste folicular y no muestra celo, entra en anestro, por lo tanto la tenemos que diagnosticar por palpación. Entonces, este es un buen índice, y la forma que también puedo mirar este índice es lo que se llama la cuenta dura de preñeces, que también me gusta mirarlo para asegurarme que voy a tener la reposición y que el rodeo no se me va a quedar sin vacas, que es, yo hago este cálculo que si yo tengo 1000 vacas en ordeñe y tengo una tasa de rechazo de 33%, ¿cuántas nuevas preñeces voy a necesitar? Y para eso tengo que conocer el riesgo de aborto y tengo que saber las pérdidas totales que voy a tener. Entonces, yo sé que si preño vacas y vaquillonas, más o menos voy a tener que preñar por mes 76 vacas y 34 vaquillonas, un 7% por mes. ¿Cuál es lo importante de la cuenta DUR? Esto es lo que se llama, esto yo lo saqué del capítulo del libro de Medicina Productiva de Pedro Meléndez. El capítulo ese lo escribe Mike Overton, que trabajó mucho en registros, y yo le pedí autorización a él para traducir al español, y está traducido al español este capítulo, y es un buen dato. ¿Por qué? Porque yo no necesito ir a mirar esto el día que palpé, sino que yo puedo ir a mirar todos los días en el tambo qué cantidad de vacas inseminé y qué cantidad de vaquillonas inseminé, y yo puedo saber hoy. No necesito venir dentro de 40 días a ver si el tambo está preñando. Yo voy hoy, que 28 de julio, y digo, ¿cuántas vacas inseminé? ¿Cuántas vaquillas inseminé? ¿Cuál es mi fertilidad? ¿Cuál es mi riesgo de aborto? Y yo puedo decir, estamos bien, vamos a tener las vaquillonas necesarias para meter un plan de control de brucelosis, de control de tuberculosis, de control de neospora, o crecimiento si el tambo quiere crecer, y yo lo voy a saber hoy cómo vamos a estar dentro de un año cuando estos animales sean necesarios para la reposición. Ahora, yo recién hablaba de la fertilidad en estos periodos, lo que determinaba la tasa de preñez y los factores que podrían, y acá sí tenemos un mundo de cosas que nos pueden afectar la fertilidad, con la cual todos los veterinarios conocen, trabajan y manejan. Ahora, si ustedes me dicen a mí cuál es mi pesadilla, la pesadilla, por supuesto que es el estrés calórico en el lugar donde a mí me toca estar. El estrés calórico nos genera un daño tremendo en producción, no solo en reproducción, pero también en producción. Y les puedo asegurar que no es solo enero, son prácticamente 6 o 7 meses que la vaca lechera sufre el estrés calórico, porque si no la agarra en el parto, la agarra en la transición, o la agarra en el pico de lactancia, y realmente el estrés calórico es muy dañino, y es algo que hay que hacer algo, porque la pérdida de producción que genera es muchísimo. Pero después, condición corporal, días en leche, los días posparto, y en combinación las enfermedades de la transición, porque las enfermedades de la transición lo que producen es pérdida de condición corporal, y eso nos va a afectar muchísimo la concepción. Fíjense el impacto del verano en un tambo de muchas vacas. Miren lo que es febrero, tasa de concepción que van desde casi 40% a caerse a un 15%, y miren la caída de la tasa de concepción. Fíjense lo que es el impacto del verano, no voy a descubrir nada. El impacto de la condición corporal, cada vez que evaluamos, cada vez que comparamos vacas con alta y baja condición corporal, pero bueno, esto lo sabían nuestros abuelos también, que si la vaca está flaca no se preña. Este es un dato que me lo compartió Pablo Caliú, es un veterinario que hace reproducción en la zona de Lincoln. Pablo me permitió analizar estos datos de 4 tambos en donde evaluamos la concepción a primer servicio en un tambo que corta el servicio, inicia en mayo, y mirar por intervalo, vacas que se inseminaban temprano, vacas que se inseminaban más tarde, y vacas que ya tenían más días en leche, y fíjense la diferencia que hay en los 4 tambos. Había tambos que sufrían mucho más inseminar vacas tempranas que otros tambos. Evidentemente, alguna diferencia en manejo de la transición existía. Entonces, los días en leche sabemos que nos van a ser
no van a tener, así como lo tienen los días posparto en vaca de cría por condición corporal, pero sabemos en vaca lechera que esta es la clave, digamos, de la fertilidad acá. Entonces, ¿por qué yo en un principio dije que la evolución de los sistemas de producción había cambiado el paradigma de... yo recuerdo apenas me recibí, lo primero que compré cuando me recibí, me compré un vaginoscopio, que todavía lo tengo, se lo presté a un amigo un tiempo cuando me fui a Estados Unidos, cuando vine me lo devolvió, así que todavía lo tengo, el vaginoscopio con la linterna, y me compré un frasco de Lotagen y una pipeta para hacer lavajes uterinos, y bueno, ahí no, esa no la guardé, por ahí debe estar, pero cuando yo me recibí, nosotros empezamos había que trabajar en reproducción al día 45, dábamos las vacas de alta, la vaca abierta. Después, al tiempo, dijimos, no, tenemos que trabajar sobre las frescas, y hoy un huracán de información que hay en los últimos 5 años o 10 años nos dice que el secreto de la reproducción está en los 21 días preparto, en la dieta, en el consumo de materia seca, en la condición corporal, en un montón de herramientas que hace que los reproduccionistas nos hemos metido un poco en el manejo de la nutrición y los nutricionistas se han metido un poquito en la reproducción. En la realidad, ¿qué terminamos dándonos cuenta? Que es un trabajo en equipo y un trabajo que si las cosas no están bien hechas acá, voy a tener estas enfermedades que nos van a generar una baja porcentaje de concepción acá. Entonces, un poco empezamos a seguir los trabajos que se vienen haciendo en el impacto de la alimentación en la fertilidad, de dietas preparto. Hay una revisión muy interesante de 2018 en el Journal of Design, donde relacionaron qué factores de la nutrición tenían impacto en la fertilidad y vieron que teníamos que tener en cuenta el balance por proteína metabolizable pre y posparto. Y hoy son muy pocos los tambos que están mirando este nivel de proteína metabolizable pre y posparto, muchos que ya están trabajando en esto, por supuesto. Energía controlada en preparto y energía metabolizable posparto. Estas son conclusiones de Ronne en 2018, la inclusión de grasas en dietas de alta producción, el balance de aminoácidos, que es algo que tampoco nosotros cuando nos recibimos teníamos idea de qué se trataba, los niveles de azúcar, almidón y fibra efectiva, y también el uso de muchos aditivos que se usan como aminoácidos protegidos, colina protegida, metionina protegida, monensina, levaduras, un montón de productos que están disponibles para mejorar la fertilidad de la vaca, para a veces atenuar también estrés calórico, un montón de herramientas que tenemos los veterinarios a mano y que las tenemos que tener disponibles porque los productores están haciendo el cambio de sistema y nos están arrastrando a nosotros a ocuparnos de estos temas. Entonces, vacas que se enferman y que tienen alguna enfermedad, estos son, en la línea roja ven partos, número de partos, y en el otro ven incidencias de enfermedades. Es algo muy importante de ver porque, fíjense estos datos de Carvalho, 2019, también Journal Daily Science, y José Santos también trabajó en esto, y hay varios grupos trabajando en esto, pero fíjense, estos son datos de 2019, fíjense la curva de producción de leche para vacas que no se enferman, contra vacas que tienen un evento de enfermedad y 2 eventos de enfermedad, la diferencia que hay en producción de leche. Pero miren el pico de producción de leche de vacas que no se enferman contra el pico de producción de leche de vacas que se enferman, y a su vez el intervalo al pico. Entonces, las vacas que no se enferman son vacas que producen muchísima más leche, pican mejor y pican más temprano. Entonces eso hace que en el total nos den muchísimo más leche. Y ellos mencionan que hace falta más datos para confirmar estos hallazgos, o por lo menos ver la magnitud de los impactos, y también la magnitud de los impactos en pérdidas embrionarias. Si ellos miraron la preñez, fíjense las vacas, esto es una curva de sobrevida también, y que toma días en leche en este eje, y las vacas cómo se van preñando, la cantidad de vacas preñadas que tengo. Fíjense, para las vacas que no sufrieron ninguna enfermedad después del parto, es una vaca que pare, y el próximo evento que tiene es su primera inseminación, y no tiene noticias de ninguna enfermedad de las que yo les mostré que pueden aparecer. Miren cómo se van preñando contra vacas que se enferman. Entonces la importancia de vacas que no se enferman. Nosotros tenemos una becaria trabajando con nosotros en una tesis doctoral que está trabajando sobre mortalidad embrionaria,
Y uno de los datos que ella que Alicia está tomando es las diferentes enfermedades. Entonces, hasta ahora es un trabajo que estamos haciendo en este momento, entonces no tenemos muchos datos, pero son 125 vacas que tuvieron diferentes eventos. Y fíjense, nosotros tuvimos 74 vacas que no tuvieron enfermedad, de las 125. Esto es para, este trabajo lo estamos haciendo en Don Remigio, en este tambo que yo les decía que colabora mucho con nosotros en hacer investigación. Y tuvimos 74 vacas, o sea que es más o menos, creo que me da el 60% de vacas que no se enfermaron, a lo mejor un poquito más. Pero miren la concepción de esas vacas. Y nosotros todavía no tenemos todos los datos, pero lo que estamos haciendo es, esta concepción es a una ecografía el día 32, son todos primeros servicios, por supuesto, porque evaluamos el periodo de fresca, son todos primeros servicios, pero fíjense vacas que hicieron cetosis, vacas que hacen metritis, vacas que hacen mastitis, o fíjense las vacas que hacen retención de placenta, ¿está bien? Son pocas, estamos colectando datos, pero también esto coincide con lo que ha publicado la bibliografía, o sea que no estamos descubriendo nada, sino que le estamos poniendo números en un rodeo local, y que podamos ver nosotros en nuestros sistemas cómo las concepciones que podemos lograr. Entonces, yo hace un tiempo, por supuesto que estas son concepciones de invierno, 54%, que son muy buenas, pero son concepciones de invierno. Y en ese primer servicio, en este trabajo, nosotros estamos usando este protocolo, que de vuelta, yo siempre les digo, el protocolo parece no hacer mucho la diferencia. Yo en el caso de tambo siempre uso GnRH, porque bueno, es una vaca que necesita progesterona, y por lo tanto puedo inducir cuerpo lúteos accesorios, pero básicamente hacemos este protocolo de COSIN de 7 días, siempre trabajamos con detección de celo, tratamos de ahorrar inyecciones y ahorrar a partes de vaca, o sea que vaca que se sale en celo la inseminamos, y fíjense que la concepción general para este grupo de 125 vacas fue 48%, pero fíjense que las que entran en celo, 60 contra, pero fíjense, las 8 vacas que no se despintan, por supuesto, no entran en celo, no manifiestan celo, son vacas que probablemente pueden que están en anestro, pueden que hayan hecho un quiste. La realidad es que nosotros cuando la palpamos no la tocamos en anestro, pero son vacas que pasan por este protocolo y no responden al tratamiento, y la concepción es mucho menor. Pero, de vuelta, el impacto mayor que nosotros vemos más que el protocolo, porque también en numerosas oportunidades hemos comparado este protocolo con protocolos convencionales, no vemos la diferencia, pero sí vemos la diferencia en ese periodo de transición. Y también ustedes podrían acá poner un dispositivo de progesterona, si quisieran podrían completar el protocolo, por ahí podría ayudar a alguna vaca que no esté ciclando. Y esta, para un poco ir concluyendo, esta es la tasa de preñez que nosotros, cuando yo recuerdo empezamos a trabajar en transición, año 2005, 2006, era muy común tener tasas de preñez de 16, 17%, y no podíamos pasar de ahí. A medida que fuimos aprendiendo a conocer la vaca lechera, a mejorar mucho de la transición, hoy estamos viendo tasas de preñez mucho mejores, de 24%. Ahora, presten atención a una cosa que son los abortos. Fíjense que sobre 1000 preñeces hay casi 160 abortos, y esta vaca todavía no tuvieron, y eso es lo que nosotros estamos viendo en vacas lecheras. Estamos viendo entre 18 y 20% de pérdidas por aborto en vacas que se preñan a los 32 días, más o menos 33. O sea que esto es algún tema que nos sigue preocupando, y seguimos, y en este trabajo que estamos haciendo ahora estamos muestreando algunas vacas para ver qué vemos en esos abortos, pero este número en tambos de Estados Unidos, y yo estoy viendo acá un 16%, cuando yo miro este mismo dato en tambos de Estados Unidos veo un 11%, más o menos un 12%, o sea, un poco menos que el nuestro, pero sigue estando ahí esas pérdidas embrionarias, y esas enfermedades de transición pueden que tengan mucha relación con estas pérdidas embrionarias. Y de la otra forma que miro esta tasa de preñez, yo decía, estos son los 17 periodos de un año, que son 17 periodos de 21 días, que yo expliqué al principio cómo se evaluaban, pero también lo puedo mirar por días en leche, y lo importante es tener preñez alta al principio, después va a ir cayendo. Pero ¿por qué puedo tener esta preñez tan alta al principio? Porque mi detección de celo de 96% significa que yo estoy usando un protocolo de IATF a primer servicio. Y esa es la razón por la cual estos protocolos de IATF se hicieron
muy populares en tambos grandes de Estados Unidos y Canadá, porque básicamente permiten controlar el primer servicio. Y bueno, hoy estamos haciendo algunos trabajos en comparación con detección de cero. Yo sé, hay mucha gente que está trabajando con collares de detección, porque bueno, siempre estamos los veterinarios en riesgo de que un día haya hormonas que no podamos usar. Tenemos que ver cómo adaptamos la detección de cero también a darle el servicio en el mejor momento a la vaca, de acuerdo a lo que veíamos de la fertilidad, de cómo esa vaca va recuperando la fertilidad. Así que, como conclusión, y perdonen que yo sé que salté de la vaquillona de carne a la vaca de cría, a la vaquillona de leche y a la vaca de leche, pero asumo que hay veterinarios de las diferentes áreas y probablemente han prestado atención más a los temas que más les interese, pero yo encuentro interesante comparar la vaca lechera con la vaca de carne, porque si bien hay muchas diferencias, también hay procesos biológicos que son bastante interesantes de comparar en la reproducción. Y entonces, como conclusión, les dejo que los cambios en los sistemas de producción han resaltado el impacto de la genética y la nutrición en la fertilidad, la mejora en la producción de leche, en la producción de carne, y esa nutrición de precisión que estamos viendo con un montón de aspectos de la nutrición que es impresionante el impacto que tienen sobre la inmunidad, pero también sobre la fisiología reproductiva, actuando hasta a veces como hormonas. La transición entre el pre y posparto define la fertilidad de las vacas, y esto yo creo que pasa en la vaca de cría también, pero en la vaca lechera es mucho más importante. Me olvidé el acento acá en la O, y me disculpan, pero bueno, siempre me da un poco de calor porque tengo mi madre que es profesora de castellano, entonces me hubiera retado, pero me faltó el acento. La ciclicidad es más importante que el tipo de protocolo. Eso nosotros hemos comparado protocolos de ida y vuelta, y muchas veces nos pega mucho más la ciclicidad los días posparto que la condición corporal, pero reconocemos que las estrategias farmacológicas, con todos los trabajos muy importantes que se hicieron en desarrollar estos protocolos, entenderlos cómo funcionan, saber que tengo alternativas de días para manejar estas drogas, que puedo inseminar 72 horas, que puedo usar una hormona o la otra, que puedo acortar a 5, puedo alargar a 7, de acuerdo al día, que no me caiga un día, o que si me llueve, o el barro. Entender los protocolos es muy importante para tener esta estrategia, porque son un buen complemento para el manejo reproductivo, que tiene una gran importancia el manejo nutricional y genético. Bueno, eso es un poco todo. Espero no haberlos atormentado o confundido por a veces un poco la velocidad, pero quería contarles que nosotros en la Facultad Veterinaria tenemos un laboratorio de reproducción, tenemos un instituto que formamos con todos los grupos que trabajan en reproducción en la facultad, en las diferentes especies, un instituto que es un instituto de medicina reproductiva que nos permite, digamos, reunirnos y hacer investigación en conjunto y ayudarnos y prestarnos el equipamiento. Pero gracias a la colaboración esto es un proyecto que en algún momento escribimos con el Laboratorio Biogénesis hace muchos años para equipamiento, y después mucha colaboración con otros laboratorios que nos han ayudado siempre en hacer ensayos, y sobre todo el Ministerio, becas, CONICET y un montón de instituciones que colaboran. Hemos podido incorporar desde ecografía Doppler hasta PCR, radioinmunoensayo para hormonas, también un microscopio con contraste contraste de interfase diferencial para semen, un analizador químico para poder trabajar en estos temas que estamos hablando de nutrición y reproducción, o la relación que hay entre nutrición y fertilidad. Es un analizador químico, bueno, y en un laboratorio que tenemos ahí en la facultad, con mucho desafío para poder conseguir dinero para investigar, pero de vuelta, la ayuda de muchos de los docentes de la cátedra, muchos pasantes y adscriptos que tenemos en la cátedra, investigadora asociada de CONICET, Guillermina, estudiantes de posgrado, CONICET, Universidad Nacional del Litoral, Diego, gente de la Universidad de La Pampa, y ahora tenemos 2 tesistas de CONICET que son de la Universidad Nacional de Río Negro, y también todos los veterinarios de la actividad privada. Y me voy a olvidar acá porque me olvido siempre de alguno, que no se enoje, pero muchos veterinarios con los cuales interactuamos y que nos comentan problemáticas que tienen, y trabajamos con ellos en conjunto en los campos haciendo los ensayos. Bueno, la agencia de ciencia y técnica, Intanguil, y de vuelta a los laboratorios que
producen todo este tipo de medicamentos para sincronizar celo, para tratar infertilidad, que siempre están al pie ahí del cañón para ayudarnos en lo que sea. Así que eso es un poco todo, y los dejo agradeciéndoles a todos los que están ahí, no sé cuánto habrán quedado, que no se hayan aburrido, es tarde ya, muchas gracias a todos por la atención, y bueno, yo con gusto poder discutir alguna pregunta, crítica, sugerencia, y comentarios y demás. Bien, Julián, espectacular, gracias por la claridad y por el tiempo, ya empiezan a llegar los saludos de las personas que te estuvieron mirando. Están los que estaban, digamos, todos los que empezaron, terminaron, así que ahora, si te parece, Julián, vamos a hacer algunas preguntas. Tenemos entre 5 y 10 minutos para hacer ping-pong de preguntas y respuestas. Arranco yo con una obviedad. Dijiste durante toda la presentación, la vaca flaca no se preña, pero queda claro también que la vaca enferma tampoco, ¿no? Que hay un foco ahí puesto también en los veterinarios en no olvidar la sanidad previo a encarar todo este tipo de inversiones. Sí, tal cual. Digamos, dentro de la condición corporal o esa pérdida de condición corporal que es común en la vaca posparto, que la tenemos y la vamos a tener siempre, esa pérdida de condición corporal. Ahora, hay enfermedades que impactan a veces directa o indirectamente. Hay enfermedades que solo impactan haciendo disminuir el consumo de materia seca, por lo tanto la vaca disminuye su consumo, como puede ser un problema digestivo. Disminuye el consumo, pierde peso, no se preña, pero hay enfermedades que impactan directamente. Mastitis, sabemos que es una mastitis por gram negativo, cuando la mastitis se da al momento de inseminar. La metritis va a afectar la salud del útero, o sea, va a afectar el endometrio, o sea, y a su vez va a producir fiebre en algunos casos y va a producir disminución del consumo. Y después hay un sinnúmero de cosas que no sabemos en la forma en que algunas de esas enfermedades nos están afectando la reproducción, ¿no? Bien, Julián. Estamos escuchando a Julián Bartolomé de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Ahora no son preguntas cortas, ¿sí? Voy a tratar de leerlas lo más pausado posible para que las comprendamos, pero tengo una que es, ¿cuál es el intervalo entre la primera aparición y la segunda, la primera PG y la segunda PG en el protocolo de IATF que utilizás en el tambo? Y sigue la pregunta, es si ese protocolo sirve para el tratamiento de quistes. Sí, el protocolo que yo mostré, que es un protocolo co-zinc, que es similar al OvoZinc, nada más que permite detección de celo e inseminar las que no se alzan. Es un protocolo que lleva doble PG porque cuando lo hago de 5 días, si lo hago de 7 días puedo usar una sola PG, pero la realidad es que los resultados que tenemos nosotros y lo que hemos visto en algunos otros grupos de trabajo y experiencia que han compartido veterinarios, vacas de alta producción y de gran tamaño, de peso, se benefician con una doble dosis de prostaglandina. Esa dosis de prostaglandina tiene que estar dada, al menos en nuestra experiencia. Nosotros hicimos un trabajo que publicamos en revista Taurus con doble dosis junta o doble dosis separada. Esa tiene que ser por lo menos 8 horas entre la primera y la segunda. O sea que ustedes pueden elegir ponerla en el ordeñe de la tarde o a la mañana siguiente, pero tiene que tener entre 8 y 24 horas. Y siempre el tiempo de ovulación y el tiempo de inseminación se toman desde la primera dosis de prostaglandina. Y si usamos un protocolo de 5 días con GnRH inicial, sí o sí necesito la doble dosis de prostaglandina. Bien, clarísimo. Me parece que está respondida la pregunta ampliamente. Tengo otro que dice, ¿por qué considerás que no se habla más de la presupuestación de preñeces en los tambos en base al turnover anual de los animales? No sé si yo dije eso, pero yo cuando mostré la cantidad de preñeces que nosotros necesitábamos en el tambo, puse que una tasa de rechazo del 33%, 35%. Si yo voy a tener una tasa de rechazo del 40%, tengo que probablemente aumentar esa cantidad de animales preñados, ¿no? Pero lo que yo veo en los tambos que nosotros hacemos trabajo, que son tambos más de tipo de dry lot, que tienen un poco más de problema para crecer que los tambos que son pastoriles, por supuesto. Esos tambos dry lot, en general, la tasa de rechazo anda en un 40%, por lo tanto tengo que ser muy eficiente en preñar y en recriar vaquillonas para más o menos salir parejo, mantener el rodeo de ordeño, o a lo mejor crecer un 3-4%, pero es muy difícil crecer más que eso.
Bien, Julián. Después me preguntan si utilizan de rutina la SG en la CIATF y de ser así, si notan diferencias en pérdidas embrionarias y o abortos en vacas con ESG y con SG y no SG. La verdad que no tengo datos hoy de... A ver, la gonadotrofina coriónica equina utilizada tanto como pre como post inseminación tiene un efecto FSH-LH, o sea, tiene un efecto luteotrófico, y nosotros en algunos casos hemos visto mejoras en tasas de concepción y de pérdidas, pero los trabajos que vinimos viendo tanto en vaquillonas como en tambo, te voy a decir que probablemente son más controversiales que el claro impacto que tiene la gonadotrofina coriónica equina en vacas de cría, en vacas con cría al pie. O sea que en vacas con cría al pie, como ustedes vieron en el trabajo que hicimos en Anguil, nosotros no usamos gonadotrofina coriónica equina, pero nosotros, aparte de todos los trabajos que hay publicados por los diferentes grupos de investigación que han trabajado con SG, muestran que claramente te aumenta un 10-15% en vacas que tienen baja condición corporal en vacas de cría. Ese efecto, digamos, ese efecto claro, indiscutible, del 10-15% en vacas con cría al pie, no lo hemos visto ni en vaca lechera ni en vaquillonas. Y cuando uno mira los resultados que están publicados, en mi opinión, son un poquito más controvertidos si funcionan, si no funcionan, si hay que aumentar la dosis, si hay que bajar la dosis. Y bueno, ahí yo no tengo tanta experiencia en el uso de SG en esas categorías. Pero en vaca lechera yo no lo uso por los 3 o 4 trabajos que he visto publicados en la bibliografía internacional, muestran resultados bastante controversiales. Bien, Julián, mientras lo voy invitando a Federico Berger también que encienda su micrófono por si quiere hacer alguna pregunta en específico. También lo que te pregunto, Julián, es el vínculo entre los veterinarios y los protocolos, ¿no? ¿Qué vínculo, no? Yo suelo ir a eventos de reproducción y hay como una pasión vinculada al protocolo y a saber del protocolo y a estar actualizado en cuanto a los protocolos. ¿Qué porcentaje del total del cuento, de la historia, es el protocolo respecto de todo lo que vos estuviste hablando? Claro, bueno, yo creo que eso, digamos, yo hice mi doctorado en control farmacológico del ciclo estral y trabajé con el doctor William Thatcher, que es un pionero en ese aspecto, porque bueno, estuvo en los trabajos iniciales, y yo creo que fue muy importante probablemente en los años 85, 86, cuando se entienden las ondas foliculares. Entonces, nosotros tenemos un curso acá para veterinarios de acá de la zona sobre ecografía y sincronización, y yo hago un poco la historia de cómo fue evolucionando la sincronización. Entonces hubo dos eventos muy importantes cuando se descubren las ondas foliculares y cuando en Florida, Wisconsin y en Canadá trabajan en sincronización con estradiol y con GnRH, fueron revelando un montón de cosas que transformó la reproducción, ¿no es cierto? Entonces, los veterinarios, sin duda que nos enamoramos de todo eso, por supuesto, porque fue tremendo cómo pasito por pasito se fueron descubriendo las diferentes cosas y se llegó a controlar la ovulación de una forma que los resultados hoy de IATF, y encima de eso el semen sexado, que se ha mejorado muchísimo. Yo tengo todo el tiempo veterinarios que me pasan resultados de semen sexado y uno ve tasas de concepción que no veíamos antes. Claro. Entonces, ¿cómo se entendió eso? Hizo que los veterinarios realmente nos enamoráramos de eso, pero la realidad que en el impacto que hoy tiene, cuando hoy yo tengo la posibilidad de trabajar con muchos veterinarios acá en La Pampa, de comunicarnos por consulta y demás, acá nosotros tenemos mucho tambo de 200, 300 vacas, y cuando uno cae como veterinario a tratar de solucionar la reproducción, o que ese tambero sobreviva, produzca leche y pueda mejorar su negocio, yo siempre les digo, porque yo, digamos, doy curso de ecografía, entonces la ecografía para mí es algo muy importante, pero la realidad es que cuando uno va a mejorarle al tambero ese, tiene que empezar por otras 50.000 cosas más importantes que si voy a usar 2 miligramos, 1 miligramo, si voy a usar ecografía o si voy a palpar, o si lo voy a hacer toda la semana o lo voy a hacer cada 15 días. Digamos,
uno tiene que, por eso en el programa que nosotros tenemos de capacitación en diplomado, del diplomado en medicina productiva, vemos un poco, tratamos de abarcar todo. Yo siempre le digo al veterinario que hace reproducción, sobre todo los muchachos jóvenes que uno tiene en la facultad, piensen afuera, digamos, miren a la vaca como un todo, porque si ustedes van a olvidarse de que puede haber una brucelosis ahí, o se van a olvidar que puede haber una tuberculosis, bueno, tenemos que empezar por la base que aprendimos siempre, esa base sigue existiendo, y más que nunca los productores nos necesitan para trabajar en eso, pero la realidad es que el productor tiene que producir más para los precios de los alimentos cada vez más caros, entonces ahí lo tenemos que ayudar, pero con una visión siempre amplia. Y a veces requiere trabajo en equipo, ¿no? No siempre uno puede desarrollar todas las disciplinas. Bien, Julián, tengo muchas preguntas, pero le voy a dar paso también desde Villa Minetti, Minetti City, como dice él, a Federico Berger. Federico, ¿cómo estuviste viendo la presentación de Julián? No sé si querés hacer alguna pregunta o comentario respecto de estos temas. No, le hiciste una pregunta recién que lo habló rápido otra vez, para resumir todo. No, primero, Julián, excelente, increíble. Los que empezaron escuchándote terminaste más arriba. Así que eso es muy bueno para una presentación. Segundo, y con lo que hablaba, con la pregunta que te hizo recién Luciano, que me pareció muy buena, yo creo que en reproducción, dentro de los que hacemos bovinos, es una de las ramas que más creció la profesión veterinaria en capacitación. Si uno se va 10 años para atrás, lo que ha cambiado, y a partir, seguramente lo que decía Julián recién, con el estudio de las ondas foliculares, la aparición del ecógrafo, pero en Argentina, realmente con los trabajos que hicieron diferentes institutos, la cantidad de veterinarios que hay especialistas en reproducción bovina es notable. Y hace poco, no recuerdo preciso el dato, pero el crecimiento de la inseminación artificial en Argentina, y sobre todo los tiempos fijos, debe ser de lo más alto de América en los últimos tiempos. Es impactante lo que ha crecido la técnica, y esto gracias al trabajo de los veterinarios. Por eso, en un principio, lo que quería expresar era que cuidemos ese trabajo, ¿sí? Cada uno de los productos en el Marbete trae como es un protocolo. Entonces, con esa guía lo podría hacer cualquiera. Por eso hay que profesionalizar nuestra profesión y ser muy profesionales en lo que hacemos para que justamente eso pueda hacerlo solamente un veterinario. Te quedaste sin micrófono, Luciano. Tener silenciado. Sí. Estamos llegando al final de la transmisión. Ahora voy a ir con Carolina Miguel para hacer el cierre y también con Héctor Otermín, pero tengo una pregunta que tuvo tanto esmero, digamos, en su explicación, que Julián te la voy a hacer. Una de las últimas preguntas que nos llega. Dice Julián, el protocolo que utilizás en el tambo Don Remigio, donde combinás detección de celo con IATF, ¿estarías inseminando a tiempo fijo a las 96 horas de colocada la prostaglandina? ¿No es mucho tiempo? Sí, yo lo mostré, lo que pasa que, buena pregunta para aclararlo, porque el protocolo incluye detección de celo, o sea que las únicas que llegan a las 96 horas son aquellas que no entran en celo, no se despintan. Eso es importante recalcarlo. No hacemos una IATF, digamos, sola, sino que va acompañada de esa detección de celo. Entonces, lo que hacemos en Don Remigio es todos los martes las vacas inician protocolo con GNRH, al martes siguiente se pone prostaglandina, miércoles, jueves y viernes se detecta celo, y para el viernes, la que no se detectó, se coloca GNRH y se hace el sábado a la mañana. Hemos probado de hacerla el viernes también a las 72 y la verdad que no hay mucha diferencia, pero lo que tratamos es que utilizamos esa respuesta a la manifestación de celo como un panorama para ver cómo están las vacas ciclando. Yo necesito que 70-80%, te diría que el 80% de esas vacas se me alcen, porque si no, algo mal tengo. Y entonces, con eso uso también para que los inseminadores estén atentos a la detección de celo y inseminen vacas en celo. Bien, Julián. Bueno, ahora sí, les pido disculpas. Les recuerdo que esta conferencia de Julián Bartolomé va a estar disponible no solo en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, sino también en la página web de la Federación Veterinaria Argentina. La veo a Carolina Miguel conectada con su cámara, le voy a pedir que encienda su micrófono, Carolina, para que puedas compartir con nosotros unas palabras finales antes de despedirlo a Julián.
Bueno, gracias. Yo de vacas claramente no puedo opinar, pero puedo decir, estamos súper agradecidos desde la institución de la facultad por el compromiso, bueno, de Julián siempre para con la facultad y con los graduados, por supuesto, y con la FEBA y este trabajo en conjunto que aúna, que aglomera y que actualiza, y estamos para eso. Así que yo les mando un saludo cordial y agradezco la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, Carolina. Bueno, Héctor Otermín, el presidente de la Federación Veterinaria Argentina. Héctor, ¿cómo viste esto? Bueno, la verdad que excelente lo de Julián. Realmente yo creo que podemos tomar estas charlas con el nivel que nos ha brindado, la capacitación que nos brinda a todos los profesionales, es muy bueno y es parte del objetivo que tuvimos cuando iniciamos este ciclo de conferencias, en la cual la idea o el propósito es capacitar a los veterinarios, porque los veterinarios, por otro lado, necesitan hacer docencia con sus productores, con sus clientes, porque tenemos muchísimo por mejorar. Recién Federico decía que es impresionante lo que ha crecido la inseminación, las IATF, y es cierto, ha crecido muchísimo, pero en los rodeos de cría, principalmente en los rodeos de cría del oeste, y quizás en muchos rodeos de cría, hay muchísimo campo todavía por crecer, hay muchísimo por ganar, pero no solamente en lo que es asesoramiento reproductivo, todo lo que es sanidad, sabemos muy bien que hay un montón de enfermedades que son reproductivas, donde si ponemos a ver hoy en día los índices de uso de vacunas reproductivas en las vacas, ¿no es cierto?, potencialmente en condiciones de producción, creo que no pasa el 35% del rodeo. En otras zoonosis, como por ejemplo carbúnculo, cuando hay 2 provincias que es obligatoria, no pasa el 50% de los animales susceptibles. Y así puedo seguir enumerando un montón de cosas, o sea que tenemos todavía campo fértil para crecer enormemente, tanto en sanidad como en producción. Y ojalá esto sirva para capacitar a los colegas y sirva para que estos colegas hagan docencia sobre los productores, pero a su vez también que el Estado entienda el gran aporte que puede tener del sector productivo en todo esto cuando existe gente que realmente se pela el lomo para trabajar y capacitar a toda la gente. Bueno, y bueno, el agradecimiento nuevamente para Juliana, la Facultad de Ciencias Veterinarias, vos Luciano, que sos parte de nuestra casa también. Federico, un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Bien, Héctor, muchas gracias. Julián, antes de despedirte, y te vi haciendo que sí con la cabeza en cuanto a todo el potencial que tiene todavía, Héctor mencionaba algunas zonas de la provincia de La Pampa, pero me parece que en todo el país todavía hay potencial para crecer. Me piden si podés compartir tu correo electrónico, si lo querés escribir en el chat o decirlo, va a ser muy bien recibido. Sí, mi correo es Bartolomé Julián, como mi nombre todo junto, en minúscula, bartolomejulian@yahoo.com.ar. Genial, Julián. Bueno, y te dejo el cierre, un minutito de conclusión final para esta charla, para esta nueva charla del ciclo de conferencias de la FEBA y de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, no, yo simplemente agradecerles a todos, a ustedes por la organización, nosotros la posibilidad de participar desde la facultad, y yo de vuelta agradecido de todos los, principalmente veterinarios de la zona, y de no tan zona, de un poco más lejos también, que nos permiten trabajar en conjunto con ellos y poder hacer esa investigación aplicada, que es bastante difícil de conseguir fondos en un país como el nuestro, que tiene muchas necesidades más importantes, pero haciendo esos trabajos con ellos en el campo, uno puede tratar de acompañar a los sistemas de producción, y bueno, es el rol que nos toca desde la universidad, y la verdad que feliz de poder aportar algo, pero de vuelta el agradecimiento a todas las instituciones que siempre nos ayudan, ¿no? Bien, Julián, bueno, sigue la gente conectada, me quedaron varias preguntas afuera, hoy se nos hizo un poco más extenso, creo que lo ameritaba, entonces Federico, Héctor, Carolina, los despido. Julián Bartolomé de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, un gustazo como siempre, Julián, escucharte. Sigan bien, cuídense a todos de todas las partes, de todas las provincias de Argentina que estuvieron siguiendo
estas charlas que son organizadas por la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Gracias, chau, hasta el martes que viene, cuídense.